quería ser maromera. Y cuando llegaba al circo a Barranquilla, yo me volvía loca y como era la única diversión, nos llevaban al circo. Y ahí yo veía a las muchachas balanceándose y los acróbatas y yo sentía como, yo no sé si era lo que yo sentía, pero yo soñaba con ser eso. Y eso pues, esa fue la primera motivación para que yo entrara en el mundo de movimiento, ya, para que yo conociera la danza. Y luego pues tuve la fortuna de una profesora en la escuela, donde también hacíamos educación rítmica, educación artística. Tenía una escuela privada y me invitó a través de una beca porque mi madre no podía pagar eso. Pero básicamente esa ha sido mi... Y realmente lo que a mí me enamoraba era como la música primero. Entonces la música me pone a bailar. Ese es como lo que yo puedo resumir. Yo me gradué de un bachillerato que era para ser maestro. O sea que yo soy maestra desde que tengo 17, 18 años. ¿Right? Entonces, vengo de una cuna bastante pobre. Yo vengo de una familia de escasos recursos económicos. Así que comencé a trabajar enseguida como profesora, pero mi sueño quería ya irme a buscar otras compañías a bailar, ¿no? Pero empecé para poder ayudar a mi madre y entonces, estando como profesora, ya era bailarina también, ya me hubiera graduado en la escuela de danza, trabajando con los chicos en el barrio San Felipe, de allá de Barranquilla, también como yo, chicos pobres. Me di cuenta de muchos chicos que tenían y chicas que tenían ya ese talento, ¿no? Ese afecto, ese gustarle el movimiento, ¿no? El arte, cantar, bailar, dibujar. Y así yo decidí un día cualquiera abrir una escuelita en mi casa. Y la abrí. Visité los padres de algunos de esos chicos y los invité. Y ahí yo comencé, ¿no? A trabajar con ellos. Entonces, es mi amor por el arte, es mi amor por los niños, es mi amor por la juventud el que realmente me ha sostenido y me sostiene. Entonces, yo creo que fue el hecho de haber tenido las dos carreras al mismo tiempo. Hicieron que siempre haya sido maestra y que siempre haya sido con el movimiento. Y después hice carrera de educación física. Soy licenciada de educación física también de la universidad, justo para enriquecer más mi conocimiento sobre el cuerpo humano, sobre los conocimientos, la anatomía y sobre los niños, ¿verdad? Porque mi problema son los niños. Así que es muy difícil que me hubiera separado, ¿verdad? Y no haber estado ahí. Bueno, mi primera presentación fue niña de 6, 7 años en el Colegio Americano de Señoritas. Pero cómo me sentí en ese momento, cómo lo recuerdo, como cualquier chiquilla de 6 años, o sea, que brincas, que saltas, que estás contenta porque estás disfrazada. Recuerdo que la pieza en que participé se llamaba El gato con botas, en un cuento, y entonces un grupito de niñas va a representar ese cuento. Así, yo pienso que como cualquier niña, que es lo que un niño de 6 años siente, básicamente alegría, contentamiento, brinca, salta, eso. Y el estar como disfrazada, el estar en el mundo de un cuento, porque a la larga
el arte hace eso, ¿no? Coge la realidad y la lleva a un mundo no real. Eso es lo que hace el arte. Coge una realidad y la lleva a un mundo realidad. Entonces, como niños, siempre estamos en un mundo imaginario, en un mundo de historias, de cuentas, un mundo que realmente no existe. Otra presentación pues, en la escuela formal, la escuela de danza Roisa, se llamaba escuela de danza Roisa. Entonces teníamos también las presentaciones anuales de todas las academias de danza clásica o de ballet, ¿no? Y bueno, siempre recuerdo porque era un disfraz diferente, era una historia diferente, iba creciendo, iba soñando más con ser bailarina. Todo eso lo recuerdo como una de las épocas más felices de mi vida, Ray, como teenager. Y ese contentamiento creció hasta un momento en que la escuela montó, que era la danza de las horas, Ray. Entonces se interpretaba en la mañana, la tarde y la noche. Y ahí yo era la noche, perdón, yo era la tarde. Y nunca me olvido, porque ahí sí yo fui contenta, feliz, yo me sentía hazañosa, yo me sentí bailarina de verdad, verdad. Y todavía cierro los ojos y me veo con el tutú. Tutú llamamos al vestido de ballet clásico, ¿no? El cortico. Y era un vestido rosado. Y bailaba un solo. Y cuando tú estás estudiando el ballet especialmente, tú sueñas con eso, con bailar un solo, ser una solista. Entonces eso lo recuerdo con mucho cariño, con mucho afecto, como una de las cosas más lindas que viví. Y por último, tengo una tercera fase cuando un día cualquiera, como ya tenía la escuelita, yo le llamaba así la escuelita, empecé a trabajar con los niños y también hice un montaje para ellos. Y nunca olvido cómo, yo lo que no olvido es cuando terminé mi primera presentación como coreógrafa y vi a mi madre, ¿no? Subir al escenario y abrazarme y llorar, y eso nunca lo olvido, nunca, porque ella soñaba conmigo. Así que era un llorar tremendo. Eso sentí alegría, pero también sentí que amaba a mi madre y que mi madre me amaba a mí. Qué bello. Bueno, como siempre, yo me salgo del orden. Porque, o sea, como ya ha transcurrido tanto tiempo, ¿no? Entonces, yo no puedo hablar como de un solo personaje, pero sí puedo, Especificar a alguno que le haya influenciado en sí, su pero puedo carrera. especificar, por ejemplo, en todo ese periodo, ¿no? De mi educación en danza clásica. Y hasta el día de hoy yo admiro la bailarina británica Margot Fonteyn, porque era la bailarina que todas en la escuela y en todas partes se hablaba de ella y uno la veía con algunos trabajos que no era mucho oportunidad para uno mirarla, pero yo siempre, por otras razones de vida, yo siempre desde pequeña he viajado
Yo cierro los ojos, yo desde los 6 años estoy montada en un avión a otros países. Entonces, um, yo quería ser como ella. Yo quería bailar como ella. Yo quería ser admirada como ella, pero eso lo sentíamos todas las chicas que bailábamos ballet. Yo no te estoy hablando de 2021, ¿verdad? Claro. Exactamente, entonces eso era, y amén de eso, de que quería ser, era como mi modelo, mi inspiración, ¿right? Que me sostenía. Pero amén de eso, en su vida personal, había algunas cosas que eran como me pasaba a mí. Ella se casó con un diplomático panameño, o sea, no tenía que ver con el arte, pero la amaba y la apoyaba en todo. Yo me casé con un abogado, aunque lo conocí en el teatro, haciendo teatro, pero su profesión de abogado. Pero siempre me apoyó y entonces me sentía como cómoda de que por lo menos en eso me parecía a ella. Otra cosa fue que ella terminó, ayudó mucho a ese esposo y ella terminó en una finca, ¿right? Y yo también estuve viviendo en una finca. Claro que vivía por los fines de semana, por las épocas de vacaciones, Y yo había aprendido de un escritor que decía que el arte está en la naturaleza y quien es capaz de arrancárselo lo posee. Y eso era lo que yo sentía en la finca. Y cuando la vida de ella también transcurría en una finca, en mí se desarrolló más, ¿cómo se dice? Más empatía, más admiración, hasta un cariño que ya no tenía ni que ver con lo profesional, sino con el ser humano. Entonces, por eso hasta el día de hoy la sigo admirando. Pero yo sigo creciendo, me convierto en una profesional ya, y en el camino tengo oportunidad de venir a Estados Unidos todos los años porque mis padres vivían aquí y empiezo a visitar la escuela y a estudiar en la escuela de Alvin Ailey. Y entonces allí comienzo a conocer otras técnicas y ya no era la danza clásica pura, eran nuevas técnicas. Yo recuerdo que trabajamos el método de Lester Horton, right? Quien había sido el mentor de Alvin Ailey. Y a mí me fascinaba eso. Y no era igual las técnicas porque yo era bailarina de ballet. Pero veía que en la barra, los ejercicios, había que hacer unas adaptaciones diferentes. Entonces, pero como yo soy inquieta, yo empezaba a preguntar, ¿pero por qué? ¿Y por qué? Y allí empezó mi conocimiento sobre la danza moderna. Después, más tarde, continué, tuve contacto con la escuela de Martha Graham. Pero allí comenzó. Y los admiré porque, bueno, en las primeras compañías americanas que trabajaban, que eran interracial, entonces era basado en las danzas africanas, pero también de los nativos o indígenas americanos. Y todo eso para mí era un mundo nuevo de experimentar. Y por último puedo agregar también a otra persona que admiré en ese nuevo recorrido, pero siempre en la danza y la música, fue Mercy Cunningham. Cuando una vez asistiendo a uno de sus talleres, teníamos que hacer unos jetés y cruzar de esquina a esquina la sala de estudio. Y me llamó la atención que en la segunda pasada alguien me tocó el hombro. Y yo
así, porque nadie te toca así por así. Y era él. Y menos la gente extranjera no es como nosotros, que nos abrazamos y nos saludamos, no es así. Sino tienes como que tener una amistad más cerca o pedir permiso. Y él me preguntó que si era venezolana, porque en ese taller era en Venezuela. Yo le dije, no, yo soy colombiana. Y, no, pero vives aquí. Y yo le dije, no, yo vivo en Estados Unidos. Y me preguntó dónde había estudiado danza y me invitó a su escuela. Que por qué si veía en los Estados Unidos, no visitaba su escuela. Entonces yo le dije que yo estaba en Albinal. Y eso realmente lo recuerdo porque lo admiré. También su forma de trabajo y cómo el método que usaba para componer sus coreografías. Esa es la gente que realmente yo pienso que admiro y que enriquecieron, que me enriquecieron a mí. Margot Fonteyn, Alvin Allen, con el método, también conocido, tal vez alguien conoce el método de Lester Horton y Mercy Cunningham. Bueno, mi vida. El primer aporte, mi vida. Pero puedo decir que desde el punto de vista de mi arte, ¿ya? Una producción artística de más de 40 piezas, porque en el año 1969 yo creé el Real Ballet del Atlántico y a través del ballet yo le brindé a la ciudad, right, y a otras ciudades de Colombia como Cartagena, Bogotá, Ibagué, ya trabajo artístico que es así, más de 40 obras. Y quizás lo más importante es que he dado la oportunidad que la vida me dio a mí, ya realmente de conocer la danza desde diferentes perspectivas, right? Y de diferentes dimensiones. Yo pude aportarle a la ciudad trabajo en los diferentes géneros, ¿ya? Y puedo como en este momento decirte que trabajos en el género folclórico. Entonces hice producciones basadas en nuestro folclore. Cuando digo nuestro es Colombia, ¿no? No solo Barranquilla. Y te puedo nombrar, por ejemplo, La Manta, El Currulao, La Jota, Fiesta en Barranquilla, Cumbia, Danza Negra, Danza de las Pilanderas, Bullerengue, Danza de las Lavanderas, también la creé. Mito o realidad, basado en los mitos nuestros. Son muchos y más, right? Pero también trabajos en la danza moderna, right? Y en la danza clásica. Y en la danza clásica te puedo hablar del el ballet de las flores, vals, ballet egipcio, infierno. Estas son obras desde el punto de vista de la danza clásica. Y también
ya como había estudiado también ya en la escuela de Alvin Ailey, como te conté, y ya yo pues era residente, aunque no vivía aquí, era residente de Estados Unidos. Hice algunos trabajos, le ofrecí a la ciudad algunos trabajos en la danza moderna, right, junto con otra coreógrafa nuestra, con Mónica Gontofnik, right, y nos atrevimos a introducir ya las técnicas de danza moderna en la ciudad donde era muy difícil porque nadie nos entendía a veces con los trabajos y teníamos que enfrentarnos hasta con periodistas. Ya, estábamos fuera de tiempo. Y en ese estilo le ofrecí a la ciudad trabajos como el ballet espacial, la danza y su dimensión, bailar por bailar, Génesis, Los Amantes, Azul, punto de vista artístico, pero quizás lo más importante, yo pienso, que le brindé a la ciudad es la educación y la formación de un grupo de chicos, ¿no? De jóvenes, que hoy en día trabajan en el campo de la danza, o son bailarines, o son instructores, o son coreógrafos, o gestores culturales. Eso para mí pienso que es más, como que me llena más, Ray, Ok. el poder afectar la vida de unos chicos jóvenes que sin ellos tampoco estaría yo ni siquiera hoy contestando esta como, y te puedo nombrar porque, y quisiera que en la entrevista realmente se hicieran, ¿no? Personas como Rosala Villarolo en Barranquilla, ¿verdad? Graciela Hernández en el Asia y en Francia, Rosalía Polo en España, Edgardo Aguirre en Colombia, en el interior, Maribel Egea, ya, Claro. en Centro de Educación Superior como la CUC y la CUL, José Villalobos en Estados Unidos. O sea, eso por decirte algunos. Claro, o Y para sea, mí eso porque entonces ellos continúan, ¿no? Continúan dándole a la juventud una educación en arte. Ya, ellos pudieron entender, yo creo, la importancia del arte en la realización humana, en el crecimiento humano, el valor de la danza en la educación. Entonces, eso es lo que he aportado y sigo aportando. claro. Fuera de eso, quiero destacar en esta entrevista que, amén de todo, yo me identifiqué desde muy temprano con la filosofía de Gibran Khalil Gibran. Y él dice, por ejemplo, que no se avanza, no se avanza mejorando lo que ya está hecho, sino creando lo que aún falta por hacer. La voy a repetir por si le sirve de inspiración a otra. No es mía, pero me sirvió de inspiración. No se avanza mejorando lo que ya está hecho, sino esforzándote por hacer lo que aún, por crear lo que aún falta por hacer. Por eso es que yo, a pesar de mi edad, sigo y sigo y sigo. Y tanto sigo que en este momento estoy trabajando en la creación
de la Academia Mundial de la Danza y Artes Afines. Claro. Por eso, porque siento que hay una necesidad increíble todavía en nuestro medio y yo quiero quiero poner un poquito de qué será, de apoyo, ya para empezar a que haya más conciencia y poder producir los cambios sociales que también se necesitan, porque la danza es un instrumento de construcción artística, pero también social. Que me recuerden, no sé, no hay cómo decirlo, pero yo creo que no, nada especial, sino un ser humano, ¿verdad? De carne, hueso y sentimiento. Ya. Y con todas las emociones que vive cualquier ser humano. Pero lo que más me interesa a mí realmente, en este momento te podría decir, un cambio social en nuestra ciudad. Pero para los jóvenes, esos chicos jóvenes de ayer que de una manera u otra tuvieron oportunidad, o yo tuve la oportunidad de conocerlos y de compartir con él, manifestarles mi eterno amor y agradecimiento. Esa es una de las cualidades que yo tengo. Tengo 50,000 defectos, pero hay una cualidad y es la gratitud. Y yo no hubiera llegado donde llegué y no estuviera hoy aquí hablándote y no hubiera respondido a la invitación de Edwin si no hubiera sido por ellos. No porque yo haya sido una mujer inteligente, con talento, no. Pero ellos creyeron en mí y ellos aprendieron a amar también lo que yo amo. Y por eso ellos siguen todavía transmitiendo esa enseñanza a los niños en el colegio o en cualquiera de actividad, right? Así quiere que me recuerdo como una persona que entregó su vida al arte y a la educación por amor al otro. Gracias.